Bien, Emilio, muchas gracias por estos minutos. Encantado de estar nuevamente contigo, porque la realidad así lo exige. Vamos a ver si podemos echar un poco de luz. En esta etapa en que el señor Trump está gobernando no solamente Estados Unidos, sino varios otros países, o por lo menos eso intenta, vos le llamaste la Pax Trumpiana, a partir de todos aquellos intentos de paz que parecía que tenía el señor Trump, y sin embargo muchos de ellos no se han cumplido. De hecho, creo que no se cumplió ninguno hasta ahora, ¿verdad? Bueno, yo usé el término Pax Trumpiana, un poco parafraseando aquello de la Pax Romana o la Pax Octaviana, que es la ausencia de guerra. De hecho, un amigo me pasó una cita de un historiador romano que decía, crean un desierto y le llaman paz. Y eso un poco es lo que está haciendo Trump. Trump está imponiendo una paz que lo que implica es ausencia de guerra o por lo menos altos a conflictos guerreros importantes. Y ese es un paso importante en la búsqueda de la paz, pero la paz es mucho más que la ausencia de guerra. Eh, Trump, por ejemplo, está diciendo que él se merecía el Premio Nobel de la Paz cuando él es la persona que transforma, le cambia el nombre al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y lo llama el Departamento de la Guerra, ¿verdad? De guerra. Cuando la paz en el Mediano Oriente que él está implantando parte del bombardeo más grande que se haya hecho a las facilidades nucleares de Irán. Y él le ha torcido el brazo, ciertamente, a los líderes porque ha demostrado una voluntad y una capacidad para intervenir militarmente directamente a Estados Unidos si fuera necesario. Pero eso no quiere decir que haya generado condiciones de paz duradera. Ujú. Ahora que mencionás este acuerdo para Gaza, justamente estaba leyendo temprano las noticias, y la verdad que para los que manejamos o intentamos manejar relaciones internacionales, llamó la atención que los firmantes del acuerdo son solo los mediadores, pero no lo firma ni Hamas y no lo firma Israel. Un poco raro, ¿no? Sí, por eso digo que esa paz es una torcedura de brazo y es una paz relativamente frágil. En la medida en que hay que tener claro, ¿verdad? Si yo tengo amigos judíos muy queridos, ya algunos de ellos murieron, sobre todo chilenos, con quienes aprendí muchísimo. Y uno de los elementos en la que me acuerdo cuando Anwar Sadat firmó la paz con Menachem Begin, que fue un hecho muy audaz, un poco lo que decíamos en aquel entonces, mis amigos chilenos y yo, era que para que esa paz en realidad fuera efectiva, había que pensar en un Estado judío-palestino binacional y laico. Y eso es lo que no ha pasado. Lo que no ha pasado es que haya una capacidad de reconocer a la entidad palestina porque los palestinos no son solamente musulmanes, hay muchos palestinos cristianos. Y por lo tanto, la idea sería crear un Estado laico eh, que le diera la oportunidad en igualdad de condiciones a tanto palestinos como a judíos. Eso no ha pasado, eso no está por pasar y de hecho jamás no ha depuesto las armas, que es la condición que se ha impuesto. Y por otra parte, Israel tampoco ha dejado de traer colonos, ¿no? Settlers le llaman en inglés. Así es. Y por lo tanto siguen los elementos de la tensión. Hay que reconocer los territorios, hay que reconocer la capacidad de los palestinos de autogobernarse y por otra parte ahora habrá que añadir un plan de reconstrucción, ¿no? Que cínicamente Trump le ha llamado construirlo como una especie de resort del Mediano Oriente,
cosa que me parece a mí injusta con los palestinos que tenían un estilo de vida y un modo de vida que ha sido totalmente destruido. Ujú. Tanto es así que este acuerdo que vos citabas en la historia, hecho por arriba, por sobre la superestructura, le costó la vida a Anwar el-Sadat. Correcto, esa fue la base para el asesinato político de Anwar Sadat. Y siempre ha habido, y ese es el problema, que no se construyen bases para la paz. Lo que se hacen son acuerdos que se imponen a la gente. En realidad hay, en algún documental de esos muchos que pasan cada vez que hay este tipo de conflictos, había un alcalde de un pueblo donde convivían palestinos y judíos en el norte de Israel en paz y él decía, este es el modelo, ¿no? El modelo en realidad, para que haya paz tiene que haber justicia. Y en ese sentido, para que haya justicia tiene que haber igualdad. La paz es la condición de la prosperidad y la justicia es la condición de la paz. Así que ahí es que está el problema, el reto, ¿verdad? Digamos, el gran reto más que el problema. El gran reto es cómo construir una paz duradera que reconozca tanto el derecho de los israelitas como el derecho de los palestinos. Porque por otra parte, los israelitas, hay que entender que el Estado de Israel es un Estado que nació en el 1948. O sea, esa tierra se llamaba Palestina y era parte del imperio británico que promovió, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra y después del Holocausto, que promovió el establecimiento de judíos en Palestina con el fin de un poco crear un homeland, ¿verdad? Una patria, la tierra prometida, si se quiere llamar así. Pero en esa tierra prometida estaba ocupada. Y lo que ha pasado al final es que la política israelí, la política del sionismo, no de los judíos, hay que distinguir el sionismo, que es una versión particular de la política judía y la política israelí. Y lo que ha pasado es que el sionismo de derecha ha un poco convertido esto en un juego suma cero. Hay que sacar a los palestinos para atraer a los judíos. Y ese no era el plan original. Claro. O sea, siguen intactos, ¿no? Esas fuerzas antagónicas que siempre fueron en la región, como el sionismo, como muy bien vos decís, pero también el islamismo radical. Claro, no, no hay duda de que jamás es una entidad terrorista, porque el problema es ese, el problema es que cuando tú respondes a la violencia con una violencia intensificada, lo que queda es escalar. El problema ha sido precisamente ese, el problema ha sido que en la medida en que no se hacía justicia para los palestinos en su momento, los palestinos optaron por el terrorismo. Recuerdo el incidente de las Olimpiadas de Múnich, creo que fue en el año 1970, Mm. y poco después el secuestro de tres aviones norteamericanos, tres aviones civiles. Cuando tú empiezas entonces en ese camino, viene una escalada, y ahí es que un poco se ha producido este tranque, diríamos en Puerto Rico, este tranque del cual no hay salida. Estamos un poco entrampados en el espiral de la violencia. Trump ha forzado en alguna medida un alto al fuego. Esto más que una cuestión de paz, es un alto al fuego, ¿no? Y entonces ese es el gran reto. ¿Cómo convertimos este alto al fuego en un hecho de paz? Otra guerra que él dijo que lo iba a solucionar en una semana, ni bien tomó el cargo, fue la de Rusia con Ucrania. Y bueno, no parece que haya pasado eso, ¿verdad? Claro, el problema es que la doctrina Trump es la doctrina Make America Great Again, ¿verdad? Es una doctrina aislacionista. Es una doctrina donde Estados Unidos es el eje de toda acción. Y por lo tanto, lo que Trump parece estar haciendo en este momento es interviniendo en elementos puntuales, pero él está soltándole Europa a los europeos. Él ha traicionado la alianza atlántica histórica de la posguerra y un poco le ha dicho a los europeos, resuelvan ustedes con Putin esta disputa, ¿no? Y no ha hecho lo que tiene que hacer,
por otra parte, y él en ese sentido, como buen autócrata, reconoce y admira al otro autócrata, que sería Putin. En ese proceso, y yo no siempre sé si Trump está consciente de lo que hace, lo que está pasando es que también le está dejando Asia a China, aunque esas quizás no sea su propósito, ese es el resultado, ¿verdad? Eso es lo que ha pasado en términos de que los chinos, si Trump, por ejemplo, invade a Venezuela, ¿quién le va a decir a los chinos que no pueden invadir a Taiwán? Ujú. Eh, digamos, esa es la trayectoria. Eso no es lo que él dice, pero ese es el resultado de esa doctrina trompiana o trompista, esa doctrina de Make America Great Again. El Ujú. MAGA, en realidad, el aislacionismo, resulta entonces en la división, en una nueva división de la política internacional del mundo para entonces que va a crear al final una Europa desestabilizada con Putin, con aspiraciones de restauración de del viejo imperio ruso, no de la vieja Unión Soviética, porque él no es comunista. Hay gente que todavía piensa que Putin es comunista Sí. y que Rusia es comunista, ¿no? Esa cosa de la Guerra Fría se queda ahí sedimentariamente. Pero digamos, ese es el nuevo orden que se está cuajando, es un orden tripolar donde los chinos se han convertido no solamente en una fuerza asiática, sino pacífica, porque Ujú. también están en Perú, porque también están en Argentina. Él los está sacando del Caribe, pero ellos están consolidando la presencia en Perú y en Argentina, por ejemplo. Claro. Bien, Emilio. Te traigo un poco más a nuestra región. Eh, ¿Cuál es su política en Centroamérica y el Caribe? Bueno, es una pregunta un poco obvia, pero es para darte pie, ¿no? Ya que tenemos la flota norteamericana con presencia en el Caribe, ¿verdad? Lo primero que hizo Trump fue un poco, fue sacar a las compañías chinas que gestionaban el canal de Panamá, amenazar Panamá y desplazar a los chinos de la gestión del canal. El canal es panameño, él amenazó con tomarlo nuevamente, pero aparentemente llegaron a algún tipo de negociación donde lo que hicieron fue simplemente reemplazar a los gestores chinos, ¿verdad? Y minimizar la presencia china. Para Trump hay un eje chino en el Caribe, que serían Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y el problema es que Venezuela no es meramente parte del eje chino. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes, creo que después de Arabia Saudita, es uno de los más grandes, pero también tiene tierras y minerales raros. O sea, aquí la pelea, todo esto que estamos viendo, es una pelea por las tierras y minerales raros del futuro. De hecho, se habla de la humanidad como una especie interplanetaria. Se habla de la explotación de minerales y de recursos en otros planetas, empezando por supuesto por Marte. También se empezó a hablar de la Luna. Y ese es, digamos, el futuro que estos billonarios que representan el proyecto político trompista del nuevo capitalismo están planteando. En ese proceso, lo que se crea es una excusa de que Venezuela es un país exportador de droga. De Venezuela se exportan drogas, no hay duda, pero Venezuela no es proveedor, no es productor de drogas. Ese cartel, alegado cartel, no es un cartel en el sentido de producir y de controlar una parte del mercado, es en realidad una cadena de distribución. O sea, es una ruta más. Existe la ruta del Caribe del Este, que incluye a Venezuela, Puerto Rico, Trinidad y las islas del Caribe del Este. Y está la ruta del Oeste, que empieza en Colombia y sigue por Centroamérica, culminando en México. Pasa también por República Dominicana y pasa por Haití, llegando, por ejemplo, en esos casos a puertos como el de Nueva Orleans. Así que eso de que Venezuela produce y que es un cartel, eso no es correcto. Lo que sí es correcto es que esta es la excusa
para crear un ambiente ambiguo que pueda llevar a una justificación para la invasión a Venezuela. Justificación que ha aumentado el Comité Nobel dándole el premio a María Corina Machado. El Comité Nobel pudo haberle dado el premio al pueblo venezolano. Se lo dio a María Corina Machado y ella se lo dedica a Trump. Así que ahí lo que estamos viendo es crear un ambiente gris, un ambiente que no es directa e inmediatamente político, porque es un ambiente de derechos humanos, es un ambiente de lucha contra la droga, pero al final lo que está detrás de eso es la provocación de una insurrección venezolana que a la misma vez le sirva de excusa a Trump para la invasión. Y esta es una nueva edición de la política del gran garrote. Claro, en realidad están esperando que se quiebre el frente interno en Venezuela. Correcto, están esperando algún tipo de reacción de las fuerzas antimaduristas y que entonces, o antibolivarianas, si se quiere llamar así, para entonces tener la excusa, ¿no? Y claro, ahí está también la excusa es doble, ¿no? No solamente este es un tirano, sino que es además un traficante de drogas internacional que está afectando, cuando en realidad la fuente de drogas más importante viene del altiplano, viene de Bolivia y de Colombia. En Colombia tienen 7 bases militares de paso. Y la otra parte grande del consumo norteamericano, que es el país que más droga consume en el mundo, viene de China, el fentanilo. Así que francamente eso de que Venezuela es una pieza fundamental, han hundido 5 lanchas que no llevaban cada una tonelada de droga, llevarían quintales de droga, pero toneladas no me parece. Una última, Emilio. ¿Cómo va la relación con Puerto Rico? Bueno, Puerto Rico, Trump está empezando a remilitarizar a Puerto Rico. Hubo una serie de ejercicios en el sureste de Puerto Rico, ejercicios de, de, de invasión, ¿no? Sobre todo esto de llevar tropas por tierra, un poco así la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A lo Normandía, donde llegan los soldados por mar y desembarcan, ¿no? Hubo varios prácticas de desembarco. Ha habido prácticas con drones dirigidos desde Puerto Rico. En Puerto Rico hay apostados más de una docena o dos de F-35, los bombarderos. Así que básicamente pues están reactivando a Puerto Rico como lo que siempre ha sido para los dos imperios que lo han ocupado, que es una plataforma, ¿verdad?, de lanzamiento ofensivo o defensivo. En el caso de España, Puerto Rico era una plataforma defensiva para que se protegieran las naves de la Armada Española en caso de tormenta o en caso de ataque en la Bahía del Morro. Y en el caso de Estados Unidos, Puerto Rico es una plataforma de lanzamiento para fuerzas navales, así como fuerzas aéreas. Y eso es lo que está pasando. Puerto Rico se está remilitarizando. Pero no hay bases nuevas. Lo que hay es unas prácticas en las bases existentes que son de la Guardia Nacional y eventualmente la idea es, están contemplando si fuera necesario reabrir algunas de las bases que cerraron y que no habían sido utilizadas para fines civiles. Bien, Emilio, muchas gracias por este contacto y será hasta cualquier momento. Muchas gracias, buen día.